Hola a todas, hoy quiero contaros cómo hacer nuestro pañuelo CoKids para los niños. Es un pañuelo muy apropiado para la primavera. Tiene de bueno que es ligero, es combinable con otras prendas, porque además es que nosotras las costureras podemos aprovechar retales que tengamos de hacer una camisa, de hacer una falda, trocitos que nos hayan sobrado para hacer este pañuelo a juego. La verdad que en cualquier caso es una idea buena porque a veces salimos muy pronto de casa con ellos y pueden tener frío en la zona del cuello y así evitamos que se nos resfríen. Así que no nos cuesta nada y podemos hacerlo de manera muy sencilla. Quiero que antes de empezar os deis cuenta que yo he utilizado punto en la parte interior porque tiene un peso diferente a la parte de fuera, que es todo algodón. Le da mejor caída y además así ahorramos tejido del exterior, que a lo mejor vamos un poquito más escasos. Entonces, pensando en esto, lo he hecho con 3 piezas. La pieza delantera, que es entera, la pieza del revés, que está dividida en 2. El trozo de punto, que es la parte inferior, y el trozo de tela de algodón, que es la parte de arriba. Por eso necesitamos tejido de punto de camiseta y necesitamos también el tejido de algodón que os he comentado que podéis utilizar de otra pieza que os haya quedado de otra prenda. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que haremos será descargar el patrón en Colors for Baby. Sabéis que este patrón es gratuito, con lo cual nos hacemos con las 3 hojas que aparece el patrón, una que tiene las explicaciones y luego las 2 que son del patrón. No tenemos más que unir estos dos folios. Yo os recomiendo que cortéis uno de ellos. Aquí veis, además veis el icono de cortar, la tijera. ¿De acuerdo? Bueno, pues cortamos. Y pegamos con celo sobre el 2. Hacemos coincidir el 1 y el 2, números consecutivos. ¿De acuerdo? Cogemos celo. Y con un trocito de celo, además al ser 2 páginas, la verdad que es muy sencillo de hacer. Yo espero que os resulte muy fácil de hacer, como a mí me ha resultado en el caso del que le he hecho a mi peque. Bueno, una vez que tenemos pegado el patrón, lo único que tenemos que hacer es cortar por la talla que queramos elegir. Bueno, y ahora empezamos a cortar el patrón. Si por ejemplo queremos hacerlo la talla de 5 años, pues cogemos la del extremo, la que es más grande. Y vamos cortando por la línea que nos indica la leyenda de tallas. Aquí tenéis las edades y la línea que tenéis que elegir dependiendo de la edad que queráis hacer para vuestro pequeño. Y vamos cortando el patrón. Bueno, tenemos ya nuestras 3 piezas de papel cortadas. ¿Veis? Estas son las piezas que componen, en el caso de la talla número 5, CoKids. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortarlas en tela.
En el trozo de camiseta solo tendremos que cortar el triángulo que es la pieza inferior del tema del pañuelo. Entonces doblaremos por el revés y cortaremos a ras del patrón de nuevo. La tela de algodón la cortaremos con esta disposición. Tenéis en vuestra hoja de instrucciones la forma de colocarlo. En este caso lo hemos hecho de este modo, teniendo en cuenta la dirección del hilo, ¿de acuerdo? Y que solamente de algodón habíamos decidido colocar estas dos piezas. Si queréis colocar 3, pues ya sabéis, sería cuestión de en esta zona colocar la tercera. Siempre teniendo en cuenta dónde está colocado en el patrón la marca de doblez, ¿de acuerdo? Que es por donde tenéis que doblar la tela para que os aparezca la pieza doble, sin ningún problema. Y ahora ya nos disponemos a cortar, sin, como decíamos antes con la tela de camiseta, sin dejar ningún tipo de costuras y sin miedo. Y ahora ya tenemos nuestras 3 piezas cortadas. Ahora solo tenemos que coger, quitar todos los alfileres . Y comenzar a coser. Es muy sencillo. Además, tenemos la suerte de que se vea a simple vista más o menos cómo van las piezas. Lo veis, ¿verdad? Comenzaremos cosiendo la parte del revés, el punto de camiseta con la tela exterior de algodón, con unos alfileres en posición perpendicular a la costura. Iremos uniendo las piezas . Parte del revés y seguiremos con la parte del derecho. Y ahora, una vez que hemos planchado, colocamos cara con cara de la tela, colocamos alfileres perpendiculares a la costura y nos disponemos a pasar a máquina el pespunte que hará el cosido y vuelto de toda la pieza. Antes de llegar al final, tenemos que pensar que hay que darle la vuelta a la costura que estamos haciendo. Entonces os recomiendo que en la parte superior, que es la que menos se va a ver, dejemos un espacio para volver toda la pieza, ¿de acuerdo? Dejemos un espacio sin coser. Entonces nos soltamos un trocito y seguimos con nuestra costura. Y ya tenemos cosida la parte de la máquina, ya no tenemos que utilizarla más de momento. Y ahora ya solamente es quitar los alfileres, colocaremos los snaps. Y como veis necesita un toque de plancha, así que se lo vamos a dar para que nos quede lo más plano posible y nos quede lo mejor posible ya, porque estos son los últimos toques que tenemos que darle a nuestro pañuelo.
Y ahora ya tenemos planchado. Y ahora ya tenemos planchado nuestro pañuelo. Ya ha quedado plano y ahora solamente nos queda asegurar la zona que hemos dicho que habíamos dejado para darle la vuelta con un poquito de hilo. La aseguraremos a mano. Y ahora solamente nos quedará colocar el snap, ¿de acuerdo? Es lo que os comentaba, podéis elegir poner un snap o un botón, como queráis, pero sí que es cierto que hay que abrirla y cerrarla por algún sitio, entonces tenemos que pensar en esto. Hay que colocarlo de tal modo que quede el snap que vamos a abrochar hacia este lado, hacia el lado del revés. Esto es muy importante y luego os explicaré por qué. Ya tenemos colocado nuestro snap. Si os dais cuenta, lo que os comentaba, está colocado del revés. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se abroche, cuando lo abrochamos, se abrocha así. ¿Por qué? Pues porque en realidad tiene un giro muy interesante en nuestro pañuelo. No es plano sin más, sino que al abrocharlo así, queda como una especie de doblado hacia adentro que hace que tenga un poquito más de profundidad el pañuelo, que no sea una pieza plana sin más. ¿De acuerdo? Pero eso sí, es fundamental que a la hora de poner el snap nos acordemos que hay que ponerlo del revés. Os lo enseño de nuevo. ¿De acuerdo? Esta sería la parte delantera y el snap se ve muy bien en la parte que lleva la estrella, está colocado en el revés. Así, cuando nosotros lo que queremos es abrocharlo, abrochamos esta zona y como queremos que se vea la pieza de la estrella, ya coge la forma él solo. Por eso queda con este cierto volumen. La verdad es que puesto queda precioso y merece la pena hacer una pieza tan sencilla y bonita para los niños porque la van a llevar muchísimo seguro. Espero que os haya gustado mucho el Cow Kids